Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el IPC correspondiente al mes de abril. Para ahondar en esta y otras cifras estamos junto al economista Alejandro Alarcón. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sofía, de estar acá. Encantado. 0,6% subió la inflación en el mes de abril y superó todas las estimaciones. ¿Qué estimación tenían para el cuarto mes del año? Bueno, yo he venido diciendo hace bastantes meses que hay una probabilidad que ha ido subiendo de que haya un desanclaje de la expectativa inflacionaria en torno al 3%. Yo creo que es el principal punto que el instituto emisor, o sea, el Banco Central, va a tener que enfrentar de aquí para adelante. Yo particularmente pensaba que la inflación iba a estar más bien cerca del 0,4. Sí, estaba dentro de el mercado pensaba 0,2. 0,2 incluso. Sí. O sea, esto fue realmente una sorpresa. Y yo pensaba que podía ser más alta de lo que pensaba el mercado, pero nunca 0,6. Para mí también fue en parte una sorpresa. Todos los analistas quedaron sorprendidos. Sí. Algunos más que otros quedaron más abollados, pero en fin, así es la vida de los que hacen proyecciones. Aquí hay dos efectos que uno no puede dejar de prescindir. En primer lugar, el pass-through del tipo de cambio se está notando ya en la inflación. ¿Y por qué se está notando en la inflación? Porque durante algunos meses la enorme devaluación que hemos tenido en el país, que no es mala, hemos dicho es buena porque sustituye consumo interno por consumo externo que son exportaciones, también tiene efecto en los precios, particularmente en los precios de los transables. Y eso es porque muchos stocks ya tienen tipo de cambio antiguo y mientras esos stocks no se agotaban, las empresas que se dedican a las transacciones de bienes transables iban a seguir manteniendo los precios antiguos, cosa que ahora van a empezar a traspasar. Eso se llama pass-through, así se llama. Y por lo tanto, los 100 pesos que tenemos de aumento del tipo de cambio entre el tercer trimestre del año 2013 y ahora se están notando en los precios y creo que se va a seguir notando. Por el pass-through, desde abril para adelante se empieza a completar, pero también va a haber efecto en mayo y probablemente en algunos otros meses. Por otra parte, tenemos los efectos segunda vuelta, que es una composición entre el tipo de cambio y el precio de los combustibles, sobre todo, que empiezan a contaminar otros sectores que están calculados en lo que se llama la inflación subyacente, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, transporte. Por lo tanto, tenemos ya con el precio de los transables subiendo, tenemos la posibilidad cierta de tener más inflación. Pero hay un fenómeno escondido en la economía chilena que lamentablemente ha tomado una forma de ajuste que es muy mala, que se llama stagflation, o sea, el producto viene cayendo muy fuerte como hemos visto, nosotros ha llegado a este trimestre probablemente a la vecindad del 2,4 con una caída importante de la inversión nuevamente y acompañado de trayectoria de inflación corriente como la estamos teniendo y expectativa de inflación más alta. Es el peor de los mundos porque tiene menos crecimiento y más inflación y por lo tanto el Banco Central claramente ahora tiene un dilema, tal como lo señaló en el informe de política monetaria, el último que le entregó a la comisión respectiva al Senado, ¿no es cierto? Donde usted me señalaba que hay diferencia entre un párrafo y lo que... Claro, en el segundo párrafo de la página 3 del informe de política monetaria que el presidente Rodrigo Vergara le entrega a la Comisión de Hacienda del Senado, dice que él tiene la visión que algunos observadores están teniendo una expectativa de desanclaje de la expectativa de inflación, pero lo descarta en el segundo párrafo. Sin embargo, en el tercero dice que si esto ocurriera, el Banco Central hará su mandato. Y el mandato del Banco Central es bien claro, llevar en un plazo razonable la trayectoria de la inflación a una expectativa del 3% de la cual en este momento se está alejando. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que tuviéramos cierta pausa en la anunciada política monetaria expansiva que viene señalando... Donde se espera que... No solo el Banco Central, seamos claros, hay muchos analistas que están diciendo que es inminente una expansión de la política monetaria a través de la baja de la tasa de interés. Yo creo que no. Yo creo que en este momento más que nunca, porque la inflación de mayo está ahí a la vuelta de la esquina y creo que va a ser 0,4, 0,5, que es bastante más alta de lo que están señalando el mercado, que también de nuevo tenía 0,2, sorprendentemente. Claro. Así que yo creo que nos estamos preparando para un escenario de mayor inflación y desgraciadamente de menor crecimiento. ¿Y esto dejaría al Banco Central con la opción, o más bien? Es un dilema. ¿Tú sabes lo que es un dilema, Sofía? Un dilema es un problema que tiene dos soluciones, por lo tanto tiene que optar por una de las soluciones. Algunos analistas decían que con esta inflación del mes de abril el Banco Central quedaba más bien con las manos atadas, porque los analistas esperaban que en la reunión del mes de mayo bajara nuevamente la tasa de política monetaria, pero es muy probable que eso no ocurra. Bueno, desde ya yo creo que sería imprudente que el Banco Central insistiera en un recorte de tasa de interés en mayo. Ya paró en abril y ahora yo creo que en mayo va a tener que insistir sobre el mismo punto, porque claramente aquí tenemos un brote inflacionario que se está transmitiendo las expectativas de inflación, se está desanclando la inflación y eso no puede dejar de considerarse.
O sea, en el escenario actual es muy probable que la inflación anual supere el 3%. Por lo menos mi proyección, y creo que es bastante conservadora, es 3,8%. Pero si esto no se contiene, podemos llegar a una inflación fuera del rango meta. Claro, porque además con lo que va, con el dato del IPC del mes de abril, ¿cierto? La inflación en 12 meses llega a un 4,3%. Sí, ciertamente. Por encima del rango meta que tiene. Ciertamente está fuera del rango meta. Ciertamente está fuera del rango meta. Y ahora en cuanto al crecimiento económico, ¿cierto? Conocimos el IMASEC del mes de marzo durante esta semana también. Y el crecimiento económico llegó a un 2,4% en los 3 primeros meses de este año, el más bajo desde el año 2010. ¿Qué deberíamos esperar del PIB en este año? Bueno, también, aquí hay dos efectos clarísimos. Uno fue el exceso de gasto que tuvimos por 4 años, que provoca estos vaivenes en el ciclo económico. El año pasado, en la primera parte del año, crecimos cerca del 7%. Ya en la segunda parte del año se notó que venía una desaceleración. Pero además, la falta de reformas estructurales le están pasando la cuenta a la economía, entre ellas la reforma de la matriz energética, que han habido bastantes comentarios en estos días. Por lo tanto, yo estoy esperando, no me extrañaría tener un crecimiento de 2,5 este año. Y no estoy descontando un enfriamiento mayor de la economía china y los sucesos que tenemos en Ucrania, que también pueden pasarle la cuenta al Producto Bruto Mundial. No, claro, un hecho que indudablemente preocupa a los analistas, no solo internacionales, sino también aquí en Chile, es lo que hemos visto, las cifras de desaceleración en China, ¿cierto? Así es. Porque si bien el PIB creció un 7,4%, sí, en el primer trimestre fue bastante más bajo que el trimestre anterior. Y porque hay un contexto de ajuste también, el primer ministro, que es el gerente general de China, Li Keqiao, ¿no es cierto?, está muy preocupado de ajustar la economía y está preocupado también de introducir reformas importantes en el mercado de capitales, donde el sistema bancario ha tenido algunos problemas que se han ido solucionando, pero hay una nota de cautela y de espera en cuanto a la evolución final del Producto Interno Bruto de China en los próximos meses. Y como ya lo tocamos, el tema de Ucrania, es cierto que también está preocupando a los inversionistas ya a nivel global, cierto, que también podría llevar a Rusia a una recesión debido principalmente a las sanciones que aplica Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, Rusia está en un dilema también, porque por un lado hay una especie de onda de patriotismo tremenda, ¿no es cierto?, la que ya se tradujo en la ocupación de Georgia hace algunos años atrás, después Crimea año, y ahora va sobre Ucrania a través de la infiltración de soldados que probablemente, o milicianos, como le dice, que son probablemente financiados y entrenados por Rusia. Pero la reacción de Occidente se está haciendo notar, y ahí hay un problema, porque hay muchas empresas europeas que están muy ligadas al destino de la economía rusa. Sobre todo a Gazprom y Rosneft. Por ejemplo, la empresa farmoquímica alemana está muy ligada al destino de la economía rusa. Está Gazprom, que le da el 30% de su fuente de energía a INA, que es Italia, ¿no es cierto? Y después tenemos British Petroleum, que tiene el 20% de la propiedad de la principal de Rosneft, que es la. Entonces, para Europa el costo es bastante alto, entonces hay ahí todo un balance de política para no perder el envión, pero si es castigado Rusia con sanción económica, probablemente va a descender bastante el crecimiento, que está en 1% en este momento, 1 y algo. Yo estuve en Rusia, podría ser 0 y podría haber recesión, lo que yo creo que está calculando el señor Putin, porque una recesión en Rusia sería una cosa seria, porque no solo afectaría a Rusia, también afectaría al resto de Europa por todas estas conexiones que hay. Claro, y probablemente por eso estamos viendo que Vladimir Putin está dando ciertos giros en su política internacional. Está girando levemente, pero vamos a ver qué pasa. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando, por un lado, el tema inflacionario en nuestro país y también algunos temas internacionales como Ucrania y China. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.